Episodio 74. EP74. De Casero Podcast, una vez más, una semana más. Correcto. Después de algún par de semanas en los que no pudimos estar, pero ya estamos acá nuevamente. Volvimos. Él es Nildo, yo soy Matías. Así, en ese orden. Probablemente nos estén viendo en vivo Canal 3, y si es así, es el jueves a las 21:15 horas o el viernes a las 13 horas. Exacto. Si no estamos en YouTube, nos buscan como Casero Podcast. También estamos en Twitch. Estamos en twitch.tv/soynildo. Eso es para vernos en vivo casi todos los viernes Cualquier plataforma a las 19 horas. Ahí está. Cualquier plataforma de podcasting también. Cualquier plataforma Van a de ver podcast episodios también. simultáneos. Uno tras del otro. Hermoso. Otra cosa. Armos. Son de la ciudad de Minas City o alrededores, ¿me entendés? Nos viste en la tele y querés salir en la tele y tenés un emprendimiento para vender tu cosa. Contactate. Pégale un telefonazo al canal. Sí. O a nosotros, redes sociales, @caseropodcast, @mati, msk1 y @soynildo. Cualquiera de los tres te comunicas. Nos envías la propuesta y nosotros Y nosotros podemos pasar sí, por acá. seguramente vamos a tener una propuesta para las personas acorde a sus A necesidades. modo publicidad. Sí, Porque sí, puede sí. ser, puede servir. Puede ser. servir. ¿No? Hoy se habla de cómo llega de cómo llega todo lo que es la comida a tu Todo casa. lo que llega todo de cómo llega la comida De cómo hacia tu llega, casa. de qué proceso hay. Porque vos estás en la parte final de toda esa cadena, ¿no? Vos estás en el Claro. compro y consumo. No es lo mismo. Esa es la Exactamente. parte que normalmente sabemos todos. Exactamente. Compramos y consumimos. Y Tanto así que muchas veces no sabemos cómo viene la tenemos ni comida, idea. ni cómo sale, ni cuáles son los procesos que tiene que tener la comida para llegar a un supermercado o para llegar a un almacén o para llegar donde ¿Por sea qué que la tienen compre. el precio que tienen? También, sea. bueno, justamente todo ese proceso es lo que hace es determinar el precio final de venta al Claro. público. Claro, por eso el título que tenemos acá, ¿quién le da el valor de lo que tiene? ¿Quién le da el valor? Que Que tiene lo que comemos. Ujú. Exacto. Ese es el título de hoy. Cadena de consumo. No es un precio caprichoso. No, A ver, no. es un precio que promedia todo lo que costaron los procesos que pasa el alimento y el precio también es incidido por la ganancia final que le saquen cada uno de los distribuidores El finales. premio un poco se lo da la logística general, digamos. Ujú. Todo lo que hay el atrás, ¿no? Desde que el alimento se produce hasta que llega hasta tu casa. Por eso a veces nos quejamos y decimos, ¿por Qué caro que están los huevos. Qué caro que están los huevos. Digo, subido porque el morrón. ahora mismo los huevos han subido un montón de Es precio. cierto, es cierto. En este momento, O la pregunta de por qué el almacén fecha 30 de septiembre, Claro. los huevos están por las nubes. Está por las nubes. Sí, están cada vez más caros. Y empieza a bajar el precio de la frutilla ahora. También. Diferentes cuestiones que Bueno. también suceden. Bueno, justamente ahora la frutilla va a tener una Gran gran demanda repercusión acá en este- Minas porque sí. se viene la Semana de la Valleja, ahora Sí. dentro de unos días. En un par de días. Ujú. Lindo evento. Lindo evento Lindo para conocer gente, para conocer emprendimientos, productores, diferentes emprendedores de aquí de la ciudad de Minas o de alrededores, gastronomía. Mucha gente se arriesga un poquito y lleva algún tipo de gastronomía novedosa y eso también está muy bueno. Exacto. Cadena, oferta y demanda, cadena logística. Claro, sí, tiene Son que ver todos con la oferta y términos que demanda. Tienen que ver con esto. Ujú. Lo que estamos leyendo es el chat que está abajo para que los que nos están A viendo los en que vivo. nos están viendo por televisión, Claro. Lo saben pueden- que si se vienen en vivo acá a twitch.tv/soynildo pueden hablar por el chat e interactuar con Perfectamente, nosotros, en tiempo preguntarnos real cosas aparte. en tiempo real, claro, los podemos leer y les vamos contestando. Hay que hablar. Pero es la cadena de consumo. Entonces, toda esa logística, como bien decían por ahí, que tiene para llegar un alimento a tu casa. Y hay diferentes logísticas dependiendo del tipo de Dependiendo alimento, del tipo de dependiendo alimento, del rubro. O sea, hay muchas mecánicas en cuanto a cada una. Hay una general, ¿no?, que la manejan todas. O sea, desde que se produce, desde que hay un medio de transporte que va hacia una fábrica, de la fábrica que va a un supermercado mayorista, del mayorista al minorista, del minorista a vos. A vos, claro, ahí es cuando Básica. te llega. Ahí es cuando a vos te llega. Pero bueno, la primera de todas las etapas es la producción, La producción que es primaria. básicamente sacar el alimento de la tierra o puede ser del agua también en el caso de que sea pescado. Hay diferentes maneras, ¿no? Exacto. Esa es la primera etapa de todo, sí, es cuando la persona que plantó de repente, no sé, lo que sea que haya plantado, lo cosecha. Sí. O te voy a poner un ejemplo que lo hemos nombrado a veces y está lindo volverlo a mencionar porque son cuestiones enteramente uruguayas. Ujú. Esto es algo de acá con normativas que hay acá. Que en el caso de las lecherías, por ejemplo, ¿no? Un quesero artesanal, alguien que va a hacer un queso artesanal, un dulce de leche artesanal o algo así. ¿Qué pasa?
ese dulce de leche artesanal capaz que te sale más caro por una simple razón y es una normativa de una ley. Para que vos poder poner en tu dulce de leche cuando lo vas a vender, por ejemplo, que es casero, que es artesanal, sí, vos tenés que ser propietario de tus propias vacas, las que dan esa leche. O sea, no podés comprar la leche a un tambo, por ejemplo. Si vos, por ejemplo, sos un emprendimiento y tenés un dulce de leche nuevo que está lindo en el mercado y lo querés llevar al mercado, ¿no? Y vos querés que ese dulce de leche diga que es artesanal, que es un dulce de leche casero, porque lo es. Capaz son 3, 4, es una familia que lo está haciendo para vender. Y le compras la leche a un vecino porque no tenés tu campo, porque te faltan cosas. Tu dulce de leche no puede llamarse artesanal. Pero técnicamente lo es. Técnicamente lo es. Los procesos que vos seguís para lograr el producto son artesanales. Artesanal, no tienen nada industrial. Pero bajo la ley no podés. En cambio, una de las empresas grandes lácteas que hay acá, ¿no? La conocida de todo el mundo, sí, su dulce de leche puede ser artesanal. Siendo que es una industria. Me parece increíble porque los procesos que siguen son industriales. Claro. Es una normativa que está vigente desde hace muchos años. Bueno, eso es una y ojalá normativa se pueda que cambiar. quizás habría que adaptar a los nuevos tiempos. Entonces, por eso a veces vos ves un dulce de leche o ves un queso o algo del estilo y no le pueden poner artesanal por más de que lo sea. Y eso para el público es un factor de cambio. Que diga artesanal en el producto a veces... Puede pasar lo mismo. Voy a comprar eso. Vos dijiste dulce de leche, dijiste queso, pero puede pasar lo mismo, yo qué sé. Mermelada. No sé el tema de las mermeladas. Ahí está. Porque lo normal es que se cultiven, vos compras la verdura, compras la fruta. Creo que no es igual, pero en esa es específica porque me la comentaron. Digo, porque si no tenés que tener una producción propia para hacer cualquier producto artesanal que vos quieras, si no... Claro. Si la normativa, fuera así para todo... Creo que no es para todos, creo que es específica con el dulce de leche. Bien. Por un tema de no sé a quién se le ocurrió poner esa normativa. Que no tienen sentido. Es que es sumamente extraño. Claro, no tienen sentido, pero son normativas viejas que suceden y están así y obvio que hay que cambiarlas. Pero eso es uno de los factores a veces que hace que ese dulce de leche tal vez te cueste un poquito más caro. El nombre que tiene y te cueste más caro por simplemente no tener tu vaca. O sea, hasta ese punto puede llegar la normativa en la cadena de consumo. De cómo incide. Sí, de cómo incide la producción. Una normativa, por ejemplo, en cómo producís tus cosas y en el precio final que le va a tocar al consumidor. Por supuesto. Pero con eso pasa... Debe de pasar con más de uno. Estaría bueno conversar con algunos productores a ver si hay alguna normativa que digan, esto es ilógico, esto no tiene sentido. Eso estaría bueno. Cuando tengamos invitados seguramente se lo vamos a preguntar. Cuando tengamos algún emprendedor por acá le vamos a preguntar. Claro, porque está bueno saberlo eso también. Claro. Pero vos hablabas recién de la producción. Claro, la producción es cuando el productor justamente levanta desde su plantación, desde la tierra, lo levanta, lo cosecha. ¿No? Ahí comienza el proceso, ¿no? Y eso también ya tiene algunos costos, obviamente, porque la persona que hace la producción necesita tener herramientas suficientes para hacerlo y de la forma más eficiente posible, porque vos querés que rápidamente salgan los productos, porque también el tiempo es dinero. Sí, o sea... Y en especial en alimentos que salen de la tierra, donde algo se puede perder. De hecho, en toda la cadena se desperdicia mucho producto. Hay una merma, claro, de producto que ya no va a poder ingresar al mercado porque, han pasado los tiempos y de repente se desperdicia. Claro, quien trabaja la tierra, por ejemplo, tiene el tema de las herramientas que vos decías, el tema de preparar la tierra. Claro. Porque no siempre la tierra es la adecuada, el tema del riego. Porque sabemos que no tenemos estaciones el tema con agua mismo o lo que sea. De la conservación también, porque... Claramente hasta que alguien viene a buscar toda esa producción que vos tenés que conservarla en alguna parte. Sí. O mismo plagas que pueden haber. También las plagas. Que es cierto que cada vez menos agroecológicos se utilizan, ¿no? Que está perfecto. Y los productores están como tratando de usar métodos más naturales inclusive para cuidar sus cultivos. Pero... pájaros que te llevan cosas. No, fenómenos naturales, por ejemplo. No sé, vos tenés una plantación, granizo. Ocurre una inundación y ya perdiste toda la cosecha. Y y ya no podés producir ese año y probablemente también el producto empiece a encarecer. Entonces, son muchas. Si todo va bien, va a tener un precio normal, digamos. Con la carne, venta. Por ejemplo, pasa algo muy, muy particular. Y es que aquí en Uruguay, si bien hay muchísima producción de carne, muchísima producción para lo que somos nosotros, pero a veces viene China, compra un montón de carne, que en realidad para ellos es simplemente un complemento de todo lo que compran de Brasil y de Argentina, pues ellos compran toneladas y toneladas de carne. Y
bueno, necesitan un poquito más y lo compran a Uruguay, que para nosotros, de acuerdo a la producción que tenemos, es muchísima ese carne. Poquito más que compran ese ellos poquito es para mucho. ellos, para nosotros es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el asado empieza a escasear, empieza a subir el precio. Claro. Y es ahí cuando necesitamos importar asado de otro país, ya sea Brasil, ya sea Argentina, para que nos salga más barato al público. Si no, hay escasez de asado y nos cuesta carísimo. Oferta-demanda que decían hoy también. Ahí sube un montón el precio, es impresionante. ¿Cómo incide la exportación masiva de carne en que no tengamos el asado a un buen precio? Es una locura a veces como son pequeñas cosas que escapan de quien la vende, ¿no? Que vos decís, bueno, llegó acá, salió este pedido. Sí, eso ya ni siquiera es un factor de los productores. No. O sea, los productores producen la carne como tiene que ser normalmente y listo. Pero el tema ya es externo. O sea, se exporta tanto que al haber poquito, sube el precio. Sí. Entonces, bueno, ya sabes que eso se traslada al frigorífico, después del frigorífico se traslada a la carnicería y a la carnicería lo va a trasladar al público. Claro. Porque necesita sacarle una ganancia. Sí, y sí. Y si la ganancia es tanto, hablamos de una merma hoy temprano, entre lo que vos podés sacar de ganancia y lo que se pierde en los viajes, digamos, los viajes o lo que sea, es normal una pérdida. O sea, no es que estamos hablando de que, sí, de que por alguien ejemplo, se está choreando algo. No. En pescadería pasa también que se pierden. Es muy fácil de porque pescar. además el pescado es algo muy frágil y que rápidamente se pierde. Entonces, la conservación en ese sentido, en el momento de haber sacado el pescado del agua, la conservación en ese sentido es algo fundamental, justamente para perder la menos cantidad posible de producto y de esa manera poder colocarlo Y acá a es un difícil precio. el tema de la pesca porque es muy artesanal lo que hay. Sí, no es tenemos cierto, grandes pesqueros, es no cierto. tenemos como para Y abastecer. eso que tenemos un mar territorial muy rico en cuanto a especies. Es más, han venido de otros países Sí, legalmente. hace poco hubo un barco chino, creo, que no sé cuántas toneladas tenía de pez. Y vos decís, ¿de dónde salió? Si acá casi no hay. Ilegalmente vienen a pescar. Sí. Bueno, algunos países pasa que, no sé, de repente están flojos en sus mares territoriales y mandan a alguien a otros mares y pescan ilegalmente. Y también el agotamiento de ciertas especies en algunos mares hace que, por ejemplo, el producto sea más caro porque se puede pescar menos. Claro. Sí. Pero eso, o sea, los pescadores acá en Uruguay son la mayoría artesanales. Sí, son muy artesanales. Son barcos pesqueros muy pequeños que tienen ahí como su propia producción que es chiquita y la pueden compartir con lo que sea. Por eso es que no hay tanto pez a veces. No, es cierto. Bueno, si vos te fijas acá, en Minas, por ejemplo, el pescado es el miércoles. Sí, hay días de pescado. En Minas, el día del pescado es el miércoles. Hay varias barcas que vienen. Por lo menos si querés conseguir pescado lo más fresco posible. Claro, hay varias barcas que vienen de Rocha o de Piriápolis Sí, o Piriápolis. Creo que no vienen de otros lados más. Que son como las costas más cercanas que tenemos. Entonces, es un día a la semana. Sí, es un día de la semana que hay disponibilidad de pescado. El resto, o sea, podés encontrar sí, pero encontrás congelado. Estamos hablando igual que acá la ciudad de Minas por lo menos no tiene costas. La costa más cercana está a 60, 70 kilómetros. Sí, Entonces, por eso es que tenemos una vez a la semana. Lugares costeros como Maldonado, como Rocha, ¿me entendés? O Montevideo. Claro, ellos seguramente tengan su propio puerto, todos los días. Y puedes ir cualquier día de la semana a comprar, obviamente. Sí, de hecho hay restaurantes muy cerquita del puerto donde conseguís todo tipo de fruto del mar. Sí. Todo tipo. Pero eso es lo que hace variar también la accesibilidad. Sí. Y hace tiempo. Y además seguramente a nosotros el pescado nos llega bastante más caro que en los lugares donde lo pesca el mismo, ¿no? Porque incluye un transporte, incluye una conservación. Sí, y ni que hablar. Y la otra vuelta hablábamos de esto también, o sea, en el mercado frutícola hortícola. La logística de ese mercado, que todo tiene que ir hasta el... Sí, eso estoy seguro que encarece bastante el precio de los productos, teniendo en cuenta de que todo va a Montevideo todo y después de Montevideo se distribuye. Sí. Realmente hay poca producción que vos digas me viene directo de lo que se planta acá en la es cierto de que hay una producción local, que hay ferias locales, obviamente. Sí, pero hay mucha gente que trabaja en la producción local que justamente se autoabastece. O sea, ni siquiera la compra un productor local. El productor local mediano, grande, lo embarca para Montevideo y de Montevideo se redistribuye. Se redistribuye. O sea, ese mercado frutícola hortícola tendría que estar ubicado en el centro del país. Para hacer la dinámica un poco más, la logística un poquito más dinámica. Ahí va. Me parece. Capaz que no, capaz que es un tema de rutas. Lo que pasa es que, a ver, también, eso te iba a decir, hay un tema de rutas en Uruguay y eso también, aunque ustedes no lo crean, influye muchísimo en los precios finales de los que pagamos nosotros cuando vamos a comprar algo al supermercado.
Estábamos diciendo que las rutas, el diseño de las rutas en Uruguay van todas hacia Montevideo. O sea, es un país sumamente centralizado. Sí. Las rutas se diseñaron también siguiendo un poco lo que es el tema de las vías férreas, y es que cuando los ingleses instalaron el tren acá en Uruguay, lo diseñaron de modo tal de que todas las materias primas vengan desde los departamentos hacia Montevideo, que era el puerto estratégico, para poder sacarlas rápidamente del país. Hoy en día las rutas férreas no funcionan del todo bien. Las vías férreas funcionan algunas, otras no, se está trabajando en pero son más que nada de carga, muy poco tránsito de personas en tren acá. Que después eso también influye, ojo, que el hecho de que acá utilicemos mayormente camiones también influye en el precio final. ¿Por qué? Porque el tren es el transporte más eficiente que hay para carga. Claro. Y el camión... O sea, tiene la mayor eficiencia carga, consumo de combustible. Claro. El camión consume combustible. El camión consume más combustible, tiene un problema de que no entra a todos lados porque rompe las rutas y demás. Entonces, eso es importante. Tanto tránsito camionero en las rutas hacen que se deterioren muy rápido y muy fácil. Más allá de que también, ruta deteriorada enlentece el transporte y eso hace que haya... Sí, es cierto de que se están haciendo rutas nuevas. Es cierto. Sí, se están arreglando las rutas también. La ruta que entra a Minas, por lo menos, la están ensachando, la están haciendo de doble vía. Entonces, eso, quieras o no, va a hacer que para el público que se mueve en auto, camión, lo que sea... sí, además, en Ruta 8, que es no, pero se la reduzca el tiempo de traslado. Eso te iba a decir, o sea, por Ruta lo menos 8... 15 minutos fácil. Que es la principal... que ingresa a nuestro departamento, es una ruta también donde va mucha carga. Claro. Por lo tanto, eso va el hecho de que se estén haciendo doble vías va a dinamizar un montón el tema del tránsito en esa ruta. Tenemos una costumbre de hacer rutas angostas acá. Sí, bueno, lo que pasa es que eso también es una infraestructura que se creó cuando los autos eran otros y tampoco en muchos años se ha modificado. Mira, todo es muy viejo, además tiene un origen muy portuario. El centro comercial está muy alejado del centro físico del país. Es cierto. Claro, el centro comercial precisamente es Montevideo, es la capital del país. Y es lo que decíamos, está todo pensado para que salga de cada uno de los departamentos, llegue a Montevideo y desde Montevideo, en este caso, se redistribuye al país y el resto va al puerto de Montevideo y se exporta. Y se exporta todo. Es mucho el traslado. El traslado. Aparte, las rutas nuestras ni siquiera se conectan algunas. Sí, hay algunas que, claro... si bien creo que están de oeste a este, numeradas las rutas, es como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y todas van hacia arriba. No es que tenés un entrelazado entre rutas, no. Tenés alguna que sí que cruza cada tanto. Sí, pero son rutas menores. Pero es muy difícil conectarse con algunas rutas y a veces tenés que hacer una vuelta gigante para poder ir a otro lugar. A veces pasa que... si vos estás viajando, por ejemplo, a veces pasa que tenés que ir a Montevideo para después ir a un departamento del norte del país. Por ejemplo. Primero a Montevideo, después al departamento del norte. O sea, desde acá serían 120 kilómetros hasta Montevideo para poder viajar 350 para atrás. O sea, te haces medio viaje por una conexión de rutas que es inexistente. Y claro, eso también o que está en muy mal estado también. Claro. A veces hay interconexiones en las rutas que son... en principio fueron caminos vecinales devenidos en rutas locales, pero que tienen algunos problemas, porque claro, esas rutas son claramente las que tienen menos mantenimiento. Todas estas cosas que vos decís son mínimas las que estamos diciendo, pero le hacen perder tiempo a quienes transportan esos alimentos, digamos. Bueno, en esta cadena precisamente lo que decíamos antes. La logística. El tiempo es dinero, sin lugar a dudas. O sea, mientras más tiempo demores, más va a salir el precio final del producto. Sí, porque todo lleva un costo. Estamos hablando de costo de... combustible en este caso. Claro, en este caso combustible. O sea, que nada tiene que ver con el producto, que no, son esas pequeñas cosas aparte que hay dentro de lo que es la logística que le terminan agregando un valor. Entonces, cuando querés acordar, en vez de lo que decías vos hoy, de que los huevos te salgan lo que salían antes, hoy en día hoy en día te cuestan 30 pesos más. 30 pesos más. En algunos casos han llegado hasta los 300 pesos el cartón de 24. El de 24. O sea, hay mucho que hay en la vuelta. Y después está el precio mercado. Sí. ¿No? Porque, sí, el precio mercado que se regula también ley oferta-demanda. Claro, oferta-demanda. Y eso es una de las cosas que venía. Que mucha gente dice, no sé por qué tal almacén de tal lugar me sale tanto, pero si voy al otro me sale más barato. Oferta-demanda. Claro. Oferta-demanda. Si vos tenés... Pasa un poco también por lo inmobiliario, quieras o no. Porque el valor inmobiliario de un lugar exige que tenga un precio más adecuado a la zona.
No, y aparte no es lo mismo un almacén, por ejemplo, de barrio, Claro. que un supermercado. Vos en un supermercado vas a conseguir mejores precios. Sí, o se pueden permitir conseguir precios acordes, digamos, o para una media. Que quizás en un almacén te cueste un poquito más conseguir un precio. Sí, o no, o a veces los almacenes están hasta más baratos. O a veces al revés. Bueno, es un fenómeno, por ejemplo, que pasa mucho en las verdulerías acá en Uruguay. Acá en Uruguay en las verdulerías conseguís mucho mejores precios que en un supermercado, por ejemplo. A mí en el mayorista un malestar me sale 260. Compro un maple y un puesta de acá me sale 200. Claro, depende de dónde se compre. Por eso, depende de dónde se compre. Es cierto. Pero por eso lo que decíamos, o sea, el valor inmobiliario que hay en la zona hace subir los precios también. Determina, sí. Entonces, y son cosas que a veces mucha gente se las pregunta, y las he escuchado. Hace poco escuché a alguien preguntando eso mismo. Y es como, tenés que mirar todo el entorno. No es solo el almacenero que le puso precio caro porque él quiso, no. A veces no es eso. A veces es el proveedor que tiene, a veces son cuestiones climáticas que hablábamos recién, o a veces es la zona simplemente. Sí, o escasez de producto. O escasez de producto. Que lo que decíamos antes, por ejemplo, con la carne, al haber escasez, te sube el precio. Sube el precio. Y es por eso que muchas veces, y esto es un poco polémico, pero muchas veces el regular los precios por parte de los gobiernos no funciona y genera escasez. Porque hay un costo de producción, claro, y si el lugar donde lo van a vender no le puede generar ganancia, prefieren no comprarlo. En Argentina se ha visto escasez porque hay famosos precios cuidados, se llama, que son ciertos alimentos y productos de primera necesidad, claro, que se deben vender a un precio sí o sí. ¿Viste? Hay una cantidad de marcas. Sí, creo que la canasta básica funciona más o menos así. Y varía un poco, pero... Y eso lo que hace en Argentina es que haya escasez. Por ejemplo, vos podés ir a un supermercado argentino y ver que faltan muchas cosas. Y es que los vendedores prefieren no comprar ese producto al mayorista porque saben que no le van a ganar. No le van a sacar nada. Y al revés, le está generando un gasto. O sea, están perdiendo dinero. Regular los precios también como Argentina. Sí, el caso Argentina es bastante crítico hoy en día porque están en una crisis bastante complicada. Sí, es una coyuntura bastante se viene devaluando muchísimo la moneda. O sea, la moneda devalúa a diario prácticamente. Sí. Y bueno, después el tema de la inflación. No, pero está bueno a veces mencionarlo porque es un caso claro que estamos viviendo ahora. Entonces a veces está lindo, está bueno decirlo. Si no estás de acuerdo con las políticas de las empresas, basta con no comprarle. Sí, pero a veces no tenés como... No podés tener esa decisión de no comprarle. Porque a veces es la única almacén que está en tu zona, en tu barrio, lo que sea. Claro. Y es a la que vos tenés acceso y los productos son de ese mayorista. Entonces hay veces que es muy fina entre decido no comprarle y necesito comprarlo. Porque a veces es necesidad. Sí. Entonces, no, y después también que mucho de eso también funciona por cercanía, quiero decir. Hay gente que el supermercado no le queda muy cerca, pero tiene un almacén a 10 metros de la casa y va al almacén. Y capaz que hay un almacén a una cuadra más que vende más barato, pero esta persona por no caminar más agarra y le compra el que tiene a 10 metros. Sí, y a veces pasa. ¿Cuánto de nosotros hemos caído en esa? En decir, bueno, tengo un almacén, sé que es más caro, pero tengo un almacén acá ahí. Nos pasa, tenemos un almacén acá al lado. Claro. No es el caso, pero... No es el caso de los precios, pero quiero decir, vos cuando salís a comprar decís, voy ahí al almacén, le compro un agua. Lo que sé que tengo acá al lado, lo compro ahí al lado. Ya está, lo que necesito de una verdulería o de un lo que sea, voy ahí. Pero si necesito un agua, necesito un leche o necesito cosas básicas que un almacenero puede tener, voy ahí al lado. Por conveniencia, porque me queda cerca, claro, porque tiene precios baratos. Es un almacén de barrio. Sabemos cómo son los almacenes de barrio, que tienen sus cosas, que a veces son más chicos, que no tienen esto, no tienen lo otro, pero sabes qué producto tiene cuando vas. Sí. Entonces, por conveniencia, vas a ir. Claro, por conveniencia. Pero a veces esa conveniencia de tenerlo al lado es un supermercado gigante. Y no es un almacén de barrio. Entonces, ahí a veces por comodidad vos decís, bueno, pago 2 pesos más, 2, 3 pesos más, que a la larga, cuando miras la boleta del súper, son 100, son 200. Entonces, otro factor que regula los precios y tiene que ver con la ley de oferta-demanda es la competencia. Ni que hablar. Y gracias que existe la competencia. Porque, por ejemplo, no sé, si en esta ciudad hubiera un solo supermercado, probablemente pondría los precios a lo que quisiera. Porque sabría que no tiene una competencia. Entonces la competencia regula también los precios. Regula el mercado en general.
¿Qué es lo que pasa con muchos servicios, digamos, acá por lo menos en Uruguay, que son muchos monopólicos, algunos? Más allá de que estén manejados por el Estado. Sí, servicios básicos que de repente son estatales y son monopólicos, claro. Y vos no tenés la posibilidad de elegir. No tenés como una competencia, digamos, como para que el precio se regule a lo que es el mercado, sino que ponen es esto y si no es esto, claro. Y no capaz que no suele suceder, pero digo que podría pasar que el producto fuera malo y sin embargo, como no tenés alternativa, ¿qué haces? No utilizás el servicio. No tenés cómo cambiar porque es el único que hay. O sea, utilizás el servicio y te bancás los problemas que tenga o no lo utilizás y listo. Y te quedas afuera. Un ejemplo fácil. Internet no tiene planes simétricos. Es cierto, acá en Uruguay, no hay planes simétricos. No existe el plan simétrico de Internet. Creo que es solo para empresas el tema del plan simétrico. Me parece que para el público para hogares no. Para hogares no. Y hoy en día es una necesidad básica. Sí. Quieras o no, Internet es como un poco necesidad básica, se volvió por toda la logística. Y lo que pasa es que claro, a ver, mucha gente, y esto también tiene que ver con lo que nosotros nos atañe acá, mucha gente utiliza para sus emprendimientos las redes sociales y para eso necesitas Internet. A ver, Uruguay hoy en día es un pueblo tecnológico. Quieras o no, somos de los países que más software estamos vendiendo en Latinoamérica. Un Internet potente hace la diferencia. Sí, lo hace. Para que se entienda qué es lo que decimos cuando hablamos de planes simétricos, por ejemplo, misma cantidad de gigas de subida y bajada. Sí. ¿Ah? Para que se entienda, fácil. Pero, por ejemplo, no lo tenemos y no hay competencia ahí. Ahí no hay competencia, entonces, no tenés la posibilidad de elegir. No podés elegir. O utilizás los planes que hay o no utilizás el servicio. Claro. Es por eso. Pero lo que decíamos, muchísimos factores a través de lo de cómo se rige el precio. Y después está el tema mercado, o sea, el mercado que va, que viene, las cosas que fluctúan, ¿no? Según las bolsas de red. Sí, eso ya tiene que ver con el mundo más globalizado como los conocemos. Los alimentos básicos en este último tiempo subieron un montón y tiene que ver con una guerra que hay porque a Rusia se le ocurrió invadir Ucrania, que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Exacto. Vimos una subida en el precio de la harina por un factor externo. Completamente externo. Del otro lado del mundo. Sin embargo sucede. Llegó el precio del barril, supuestamente, que va y que viene. Sí. ¿No? Uruguay está tendiendo como a ir más hacia el lado ecológico de usar la electricidad. Hay mucha movilidad eléctrica hoy en día. Se está ampliando mucho más. Creo que es algo un poco futuro eso, ¿no? que todo sea eléctrico más allá de cosas, porque quieras o no, recursos naturales en algún punto se van a acabar. Eso estamos todos de acuerdo. Sí, claro. Eso estamos condenados a que se termine. Entonces, cuando querés acordar, nos vimos en Disney y el petróleo, claro, y eléctrico para todo el mundo. Entonces, habiendo esa competencia que decías vos, que regule un poco el tema de precios de mercado, va a poder ser un poco más accesible para todo el mundo. Que al fin y al cabo es un poco la idea, que todos puedan acceder a todo, o eso es lo que se intenta, que todos tengan la posibilidad de acceder, más allá de situaciones económicas o lugar o donde se encuentren o lo que sea. Y lo mismo pasa con los alimentos. Claro. Se está produciendo más, porque hemos hablado varias veces sobre encuentros de semilleros, de gente que se dedica a compartir semillas de productos específicos que están empezando a nacer. O sea, hoy en día estamos viendo en ferias que no habían antes morrones violetas, por ejemplo. Sí, es cierto. Eso no se veía. Sí, berenjenas blancas, que hace un tiempo no habían. Bueno, y después el tema del mercado nuevo, la inmigración, que trajo plátanos machos, que trajo mango, que no se usaba tanto. Una gastronomía también que requiere ingredientes que acá normalmente no se producían y que ahora empiezan a entrar. La palta o el aguacate, que antes no era tan consumida como hoy en día. No, es que mucha gente no la había probado en su vida. No, y la mayoría no saben ni cómo comer con palta. Es más, antes, mira, una piña, una ananá, era una fruta bastante rara de ver. Sí, una ananá era exótica. O sea, no había muchas fruterías que la tuvieran. Sí, el caqui, que es como un tomatito dulce. Sí, sé cuál es. ¿Ves? Que es naranja y es como un tomatito, pero es una fruta. Bueno, el tomate también es una fruta. Supermercados, por favor. Frutas, sí. Donde dice el fruta, tomate es poneme fruta. El tomate ahí, por favor, te lo pido. Poneme tomate es fruta. No es verdura. Vamos a empezar a cambiar cosas. Pero hay muchos factores alrededor de lo que le pone el precio a lo que terminamos comprando. Sí, la idea acá es
mostrarles que no es caprichoso el precio de los alimentos no es o de capricho. cada una de las cosas que nosotros Y no es un consumimos. invento tampoco. Y tampoco lo inventa nadie, sino que tiene que ver con unas etapas y unas regulaciones del mercado que lo que hacen es traer ese alimento Exacto. a cierto precio. Y bueno, de acuerdo a esos factores irá variando con el correr del tiempo. vaya, Por que ejemplo, venga, seguramente y bueno. en Estados Unidos con esto del huracán Ian, que Ajá, hubo hace unos es días, verdad. va a haber algún problema con alguna plantación, Ni que hablar. en algún punto subirá el precio de algo. Ni que hablar. Pero bueno, cadena de consumo. La cadena de consumo. Creo que dijimos un montón. Hemos hablado un montón. Abarcamos bastante. Si tienen algo que quisieran agregarnos, nos escriben en redes sociales. Sí. Dudas, preguntas, lo que sea. Interactúen. Porque, Críticas, sí, lo que quieran. Lo que quieran. ¿Quieren participar? Mirá, le faltó decir esto, me gustaría ir a También, conversar con también. ustedes. Están bienvenidos. Sí, acá. Sí, pueden sentarse tranquilamente con nosotros a conversar. Se vienen muchas más cosas, se vienen más programas. vienen el más programa que programas. viene de la mano con este. Ya lo Bien. voy a ir adelantando para todo el mundo. Que como hablamos de cadena de consumo, más o menos de cómo se ponen los precios, voy a intentar coordinar para el siguiente podcast que sea sobre cómo se le pone el precio a algo que vos comes en un restaurante. Bien. Entonces voy a invitarla tal vez a Dulce, que ha venido a hablar con nosotros varias veces. Y si ella puede, lo vamos a hacer con Lo vamos ella. a hacer Y si con- no, voy a con intentar Dulce. conseguir a alguien más para que venga a charlar de cómo se le pone el precio a un plato de comida. Ujú. Que es algo totalmente distinto que no se sabe, Sí. ¿no? Que hay todo un proceso atrás, pero eso va a ser para un siguiente Próximo episodio. Así es. Yo soy Nildo. Yo soy Matías. Esto fue el episodio 74 de Casero Podcast y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bien. Adiós. Chau, chau.